Hoy en el Sanda Show hablaremos de cine, hablaremos de por qué debes de ver la película El baile de los 41 y por eso platicamos con su director David Pablos en el Sanda Show. Así es, mi querido Sandrelivers, el día de hoy hablaremos de cine. A lo mejor ustedes recuerdan o sabrán o tendrán alguna noción de alguna leyenda de que el número 41 es referenciado al mundo gay. Pero usted se ha preguntado por qué, pues el día de hoy tenemos esa respuesta. Si usted le preguntará a sus abuelitos o a sus papás sobre este caso, algunos conocerán, otros no conocerán, pero lo que sí es que es un hecho real. Resulta que en los tiempos del Porfiriato, sobre todo en la política, pues eran manejados muchos secretos. Entre esos, la cuestión homosexual dentro de la política. Esta película refleja un hecho real que sucedió en aquellos tiempos, en principios del siglo XX, en donde un México cambiaba, pero no del todo tan abierto como el presidente de aquel entonces, Porfirio Díaz, no lo hacía ver en esos tiempos. Por lo tanto, platicamos con su director, David Pablos, en el que nos explica y nos desglosa El baile de los 41, una película mexicana que se estrenó a finales de este año, en el cual ha causado sensación y también el revuelo por la temática. ¿Por qué y cómo es que ha causado revuelo? ¿Acaso es que la política y el mundo gay no se deben de juntar? ¿O pertenecen al mismo universo? Todos esos cuestionamientos lo platicamos con su director en el por qué usted debe de ver esta película mexicana llamada El baile de los 41. Señor presidente. Hubo una redada en una fiesta en la calle de La Paz. A segunda vista me di cuenta que solo había hombres. Arrestamos a 42, señor. Yo solo cuento 41. Bueno, hoy me da mucho gusto recibir aquí en el programa a David Pablos, en el cual nos viene a platicar tanto de un proyecto muy especial como también de otros proyectos que también ha hecho a lo largo de la cinematografía mexicana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Irving, gracias. Cuéntame, David. Estás estrenando una película, pero el tema de la película ha llamado la atención porque tiene historia. Historia, sí. Pero historia en la cultura popular mexicana. Cuéntame, El baile de los 41. Pues El baile de los 41 es una historia que lleva, digamos, siendo parte de la... Iba a decir bueno, tú ya lo mencionaste, la cultura popular, pero que nunca ha terminado de salir del todo a la luz. Como que siempre ha estado ahí al margen, siempre ha estado un poco en las sombras, pero nunca se ha ido. Y es una historia que es más conocida, creo que hoy día, por el estigma que tiene sobre el número 41, porque se asocia con la homosexualidad, pero mucha gente no sabe de dónde viene este estigma y por qué el número 41 se asocia con la homosexualidad. Y bueno, y de eso es lo que trata mi película, de esta famosa, digamos, este famoso hecho histórico que fue un gran escándalo en su momento, en 1901, en donde se descubre a 42 hombres homosexuales en una fiesta, la mitad vestidos de mujer, y ahí se encontraba el yerno de Porfirio Díaz, que estaba casada con su hija mayor, con Amada Díaz, y Porfirio, para evitar, digamos, un mayor escándalo, manda sacar a su yerno de la prisión, y pasan, en vez de ser 42, pasan a ser 41. Entonces de ahí viene todo este estigma con el número 41, y estos 41 hombres restantes, a los que digamos, se quedaron en prisión, al día siguiente los sacaron a las calles y los hicieron barrer, y digamos que fue una humillación pública, una exhibición. Y esto trascendió, digo, más allá de que eran hombres de la élite porfiriana, eran empresarios, eran políticos, trasciende porque además es la primera vez que los medios, los periódicos hablan de la homosexualidad. Entonces esto es considerado para la comunidad LGBT la salida del closet de la homosexualidad, es la mediatización de la homosexualidad.
Porque si bien habíamos platicado de que por cultura mexicana el 41 se refería a una cuestión homosexual, pero se volvió tan tradición de generación en generación que muchos no sabían por qué, ¿no? Que inclusive hasta juegos de edad, cuando uno llegaba a los 41, era así como que bríncatelo al 42 y bromas de ese tipo, pero no se especificaba el por qué. Así es. ¿Qué te llevó a llevar al cine esta historia? Que si bien es conocida ahora sí como dicen, como nos lo contaron los abuelitos y demás, pero llevarlo a la pantalla con una investigación histórica. ¿Qué te llevó a llevar esta película? Pues ante todo, honestamente, que hay una gran historia que contar. Que es una gran historia que además habla de muchos prejuicios que siguen existiendo hoy día, que habla de temas que para mí son vigentes. Digo, sigue habiendo un machismo muy arraigado en nuestro país, sigue habiendo una gran homofobia, y creo que esta película sigue resonando a nuestro presente, hace mucho sentido a nuestro presente. Vaya, tan fuerte es el machismo, tan fuerte fue este escándalo, que tuvieron que pasar 119 años para que se filmara una película que hablara de este hecho histórico. Y digo, además de que hay una gran historia, y te decía que me resulta muy pertinente, vaya, sigue, esta historia podría suceder exactamente igual hoy día. La homosexualidad en la política está absolutamente vetada, y esta historia habla de eso, no solamente de la homosexualidad y la política, sino también de la homosexualidad en la clase alta, la gente que mueve el país. Entonces, es doblemente tabú. Y digo, son, digamos, historias reales, pero como decías, ha pasado un siglo de este suceso, increíblemente un siglo, y sigue siendo un tabú la homosexualidad, como comentabas tú, en la política, que es un tema muy delicado para los sectores políticos y de poder. Digo, porque la homosexualidad es natural aquí en China y en todos los sectores. Pero en la cuestión política sí es como que no quieren ni manejarlo con pincitas. Y creo que este trabajo refleja esa exhibición, como decías. Y sí, de ahí se vuelve un tabú. Vamos a hablar particularmente en la política. Empresarios también algunos, hay otros sectores más abiertos que otros, pero la política sería como que impensable tener un candidato, un presidente de la república, etcétera, ¿no? Así es. Abiertamente homosexual, y sigue siendo impensable en pleno 2020. Vamos a ver hasta cuándo. Y la película, digo, para agregar algo más, también creo que habla de muchas otras situaciones que para mí son pertinentes. También la película refleja o hace un análisis a través de la historia de lo que era la mujer, el papel de la mujer en el porfiriato, el papel de la mujer de esta clase social. Entonces se aborda el machismo no nada más hacia, digamos, el machismo como condena la homosexualidad, sino el machismo como determina la misoginia, y aún cosas que para mí son también muy fascinantes, como ver dentro de la homosexualidad que puede existir el machismo. Entonces es un tema ahí bastante complejo, y creo que todo eso lo va abordando la película de distintas maneras. Sí, porque ese es otro tema. También dentro de la comunidad hay mucha discriminación. Así es. Hay mucho machismo también entre la misma comunidad, que son también paradojas bastante raras, que se piden los derechos, se pide la igualdad, pero a veces entre humanos no hay esa igualdad. Se toca ese tema. Así es, tú bien lo dijiste, digo, la comunidad LGBT, dentro de la comunidad también hay cierta discriminación, o también hay prejuicios, y como bien dices, aunque pueda sonar paradójico un homosexual machista, pues no lo es. Y sobre todo pensando que o sea, no necesariamente están peleadas una con la otra, sobre todo pensando que todos hemos nacido en un contexto machista, todos hemos nacido normalizando una serie de actitudes, de palabras, de formas que son incorrectas, y que nos ha llevado, digamos, años y un proceso de vida el reflexionar y el empezar a cuestionar muchas cosas
que formaban parte de nuestro día a día y que entonces decimos, esto no está bien y tiene que cambiar. Pero creo que también requiere un proceso de reflexión de todos, de todas, y un proceso de autoanálisis. Creo que todo viene desde que nacemos, ¿no? Que nos ponen azul o rosa. Desde ahí ya estás partiendo completamente. Ya desde ahí las cosas están mal. Ajá. Y luego los roles de género y lo que se supone que un hombre debe de hacer o no puede hacer, al igual que la mujer. La educación sentimental con los hombres ha sido terrible en este país, ¿no? El hombre no debe llorar, el hombre no debe mostrar los sentimientos, eso se asocia con debilidad, se asocia con algo femenino, y entonces lo masculino debe rechazar lo femenino. Todos estos preconceptos que son terribles y que añejos a mi parecer y que deberían ser destruidos, pero que siguen estando muy presentes en nuestra cultura, en nuestro día a día. Cuéntame sobre el elenco del Baile de los 41. Tienes por ahí muchos personajes importantes y que hicieron también un buen trabajo dentro de la historia. Hablas de los actores. De los actores. Pues digo, lo más fácil es empezar por Alfonso Herrera, que es el protagonista. Alfonso Herrera es un gran actor, es un actor muy generoso, es un gran ser humano, es alguien absolutamente comprometido. Yo creo que lo primero que puedo decir de él es que fue un absoluto placer trabajar juntos y también fue, y le estaré muy agradecido por su entrega, y creo que su entrega y su compromiso hacia la película se ven en pantalla. Y lo mismo con Mabel Cadena y con Emiliano Zurita, digamos, los coprotagonistas. Ellos, aunque no tienen, digamos, la trayectoria de Alfonso, no tienen tanta experiencia como Alfonso, tienen también un compromiso absoluto, son muy talentosos y la razón por la que están en la película es porque había una química sorprendente entre los tres y cada uno tenía rasgos para mí fundamentales de cada personaje. Entonces, también con ellos fue un absoluto placer trabajar. Quizás los tres estuvieron absolutamente comprometidos. Quizás lo que me sorprendió de Alfonso es que teniendo ya un nombre, teniendo ya una posición en el mundo actoral, se maneja como si fuera un novato. Y con esto me refiero es absolutamente entregado y humilde y mira a la par a todos sus compañeros, a todo el equipo de trabajo. Nunca hay no hay ni un dejo de superioridad en él, todo lo contrario, es una persona increíblemente generosa y humilde. Por ahí pude leer en alguna ocasión de que al pedir los apoyos para hacer esta película, como todas las producciones, al saber del tema, que tuviste por ahí algunas situaciones un poquito que no querían entrar a apoyar a la película por el mismo tema de la película, ¿es cierto? Sí, caray, es cierto. Eso demuestra lo importante que es contar esta historia todavía en el 2020. Fue muy difícil conseguir financiamiento porque muchas empresas, posibles aportantes, se negaron a apoyar el proyecto por el tema, por retratar la homosexualidad e incluso en varios momentos nos quisieron condicionar respecto al contenido. Decir, bueno, está bien, lo apoyamos porque hay que ser inclusivos por agenda, no porque sea una cosa que realmente... Por moda. Interés genuino, ¿no? Hay que poner una palomita en la agenda de que somos inclusivos. Y bajo esa premisa nos llegaban a condicionar de, bueno, pero no va a haber desnudos, ¿verdad? Bueno, pero no va a haber escenas de sexo entre hombres. Entonces, pues nada, para mí fue ahora sí que toparse con pared y ver la realidad, que a veces uno la puede olvidar viviendo en el contexto en el que yo me desarrollo, que por fortuna es bastante liberal y donde yo en mi círculo cercano no veo homofobia, pero me queda claro que soy afortunado y que esto es una excepción a lo que es el país. Entonces, encontrarme con esa situación fue pues eso, abrir los ojos y reaccionar y contrario a... Vaya, estas negativas no me hicieron desistir ni me hicieron cuestionar, todo lo contrario, decía con mayor razón hay que levantar este proyecto. Me motivaba más una negativa y agarraba más fuerzas para seguir buscando y para seguir desarrollando el proyecto. Tu padre estaría orgulloso.
Más te vale que cumplas con tu parte del trato. Hacer feliz a mi hija. Estamos en ello. Señor presidente. ¿Para qué tenemos reglas? ¿Crees que pesaba más la situación política o la situación de la comunidad LGBT? ¿En qué contexto? En los apoyos de las empresas, más bien no los apoyos de las empresas que decían no le apoyo por el tema político o por el tema LGBT. Yo creo que las dos, pero si te soy honesto, creo que ante todo el que fuera un proyecto LGBT. Porque además ya hay mucha gente que me ha dicho, antes de que yo levantara este proyecto, otras personas que han intentado levantar proyectos que hablan sobre la diversidad sexual, me habían dicho, va a ser difícil, te va a costar trabajo, porque ellos ya habían vivido lo mismo. Para mí, lo que complicó aún más mi proceso es que esta es una película más cara, por ser de época. Entonces, digamos, otras personas pudieron haberse visto, se enfrentaron a obstáculos también importantes, pero no requerían la cantidad de dinero que yo requería. Y fue doble la complicación. Una película con una temática gay y al mismo tiempo una película de época. Vemos que es una combinación bastante rara. El otro día lo hablaba con alguien que me entrevistó. Pues honestamente aquí en México no recuerdo películas gays de época. No sé si soy el primero, no tengo idea si soy el primero, pero ahorita no puedo recordar ninguna. ¿Sí? Pues ni de época, digo, porque si nos ponemos a contextualizar un poquito el cine latinoamericano en cuestión de cine gay, vemos más producciones argentinas, chilenas, peruanas, pero México, ¿cómo anda en eso? Se enfrentan al mismo problema entonces, porque se ven un poco menos a comparación de sus países. Y no es que no haya cine con temática gay, pero es muy poco el que hay en México. La mayoría de las películas que tenemos son películas, digamos, pequeñas, entre comillas, son películas independientes, son películas más acotadas. Digo, está el claro ejemplo del cine de Julián Hernández, que son películas, y de ninguna manera, no lo digo en lo absoluto como algo peyorativo, pero son películas más de nicho, son películas, digamos, independientes, que no tienen absolutamente nada de malo, pero son películas pequeñas. Y puedo contar un par de películas más, pero son pocas las películas que tenemos aquí en México. Pienso en las películas de Hermosillo. Obviamente está el referente de la película de Ripstein, El lugar sin límites, pero son muy pocas. Pero entonces eso nos haría pensar qué es lo que a ellos les pudiese pasar a otras producciones, lo que te pasó a ti. Una negativa de apoyos de financiamiento. O sea, tengo un gran guión de tema LGBT, pero no tienes el apoyo y muchas películas ahí se atoran. O en la misma distribución. La película ya está hecha, pero en la distribución ahí también se atoran. Pero entonces, en la situación o la problemática vendría siendo la temática. Hablando de cine mexicano. Yo creo que sí, yo creo que hay algo de eso. Yo creo que hay claramente todavía una cerrazón. Digo, creo que los hechos hablan por sí solos. Hay muy poco contenido que hable sobre la comunidad LGBT y las pocas cosas que existen, pensando por ejemplo en el cine comercial mexicano, y esto para mí, esto sí es abominable y condenable, es totalmente ridiculizando, viene del prejuicio, viene de la caricatura. Entonces la poca proyección que existe o es en un cine muy independiente o cuando es comercial, para mí el punto de vista o la visión es terrible, es condenable, es envejecida a mi parecer. Digo, porque la comunidad LGBT tiene infinidad de historias para contar, ¿no? Tiene infinidad de matices, infinidad de historias de vida, no solamente ridiculizarlas, sino en toda su gama que el cine pudiera explotar. Pero creo que están ahí un poquito atorados por el financiamiento, al fin y al cabo. Al estrenarse la película del baile de los 41, ¿cuál fue las primeras reacciones que te llegaron? Ya cuando se vio hecha, ya la tengo, ya se exhibió,
¿qué es lo primero que recibes tú en cuestión de puntos de vista? ¿Hablas de manera inmediata o de las redes sociales? Inmediata. Inmediata. Pues es que fue en el Festival de Cine de Morelia, entonces ahí hubo, por un lado, yo estaba acompañado de parte de mi equipo, de parte de mis actores, y ahí fue algo muy especial, fue muy emotivo, fue muy entrañable, porque todos estaban muy conmovidos por la película en sí misma, por recordar el proceso, porque llegamos a una culminación del proceso. Fue hermoso, la verdad es que fue hermoso. Y por parte de la gente que estuvo ahí, que era un público, digamos, tanto del Festival de Morelia, un público general o gente de cine, también hubo una reacción muy, muy bella. Quizás los primeros en reaccionar fue la prensa que estuvo en Morelia, que ellos vieron la película en la mañana antes de que se hiciera la función oficial en la noche. Y ya desde ahí veíamos el entusiasmo de la gente, de los distintos periodistas, reporteros, al hablar de la película. Había un gran entusiasmo, había conmoción, había gratitud, y eso se veía, digo, no solamente lo expresaban o lo decían en algún momento, pero también en su manera de hablar del proyecto, en las preguntas que hacían, veías un claro entusiasmo por el proyecto, y creo que eso generó algo muy, muy bello en mis actores, porque mis actores, digo, Alfonso sí había visto la película, pero Mabel y Emiliano todavía no, y para ellos digamos, el ver, entre comillas, ver la película antes de la función a través de los ojos de estas personas fue muy conmovedor, porque decían qué emocionante es que hablen así de la película y que se expresen de esa manera y que hagan estas preguntas y que hagan estos comentarios. Entonces fue reconfortante, fue algo muy bello. Es que tiene imágenes o a veces acciones la película que uno considera injustas, pero estamos hablando de principios del siglo XX, para empezar. Y si llega a ser impactante visualmente, los golpes, la sangre, la humillación, la represión, que lo tengan que hacer a escondidas, todo el contexto que conlleva, si llega a ser impactante visualmente, que uno obviamente lo toma como una injusticia, ¿no? Pero lo vemos en cuestión de que, bueno, los principios del siglo XX era también otro modo de vida. Pero el punto es que hay muchas cosas que no han cambiado, y no nada más hablo de la homofobia, también hablo de la misoginia y el machismo, por supuesto. Y creo que sí, hay mucha violencia en la película, y no hablo necesariamente de la violencia física, de los golpes. Hablo de la violencia verbal, hablo de la violencia en las relaciones humanas que plantea la película. Creo que hay muchas situaciones que son injustas, hay muchas situaciones que son reprochables, hay muchas acciones de los protagonistas, sobre todo de Alfonso, al principio, del personaje de Ignacio de la Torre, que son condenables, y que yo también tenía esa claridad respecto a los personajes que quería mostrar. No quería personajes que fueran virtuosos, no quería personajes que fueran roles a seguir, no quería que fueran personajes heroicos, sino fallidos. Para mí era muy emocionante el pensar en personajes así, y el pensar en que un espectador pudiera seguir la historia de ellos, de personajes que al principio incluso llegan a ser desagradables, como el de Alfonso, que al principio puede ser muy cuestionable lo que hace, pero me gustaba que pese a todo eso, digamos, se pudiera trascender y un público pudiera llegar a empatizar tanto con Amada como con Ignacio, pese a que los dos cometen acciones cuestionables. ¿Le podríamos llamar como violencia emocional? Hay mucha violencia emocional en la película, así es. Digo, porque si de repente son así que si te quedas así, no digo, no se queda pensando. ¿Cómo te fue en el estreno ante la situación que vivimos en el mundo? Sabemos que los cines no están al 100, la distribución no está al 100. ¿Cómo es estrenar? Y luego para el cine mexicano, peor. ¿Cómo enfrentas un estreno cinematográfico en tiempos de COVID? Pues
No sé si lo que voy a decir es correcto, pero iba a decir con muchos huevos. Pues sí, es que no hay otra forma de definirlo, que es una situación. Lo que pasa es que, mira, no, es una situación muy complicada y tenemos las pantallas en la mayor parte del país a un 30%. O sea, las salas cinematográficas tienen una capacidad, solamente las están llenando al 30%. Tenemos, además del 30%, una buena parte de la población, que creo es la mayoría, que están con miedo de ir al cine, y lo entiendo perfectamente bien, que los cines están haciendo muy bien su trabajo y están cuidando, pero entiendo que haya gente que no quiera arriesgarse y que no esté dispuesta a salir. Tenemos además una película que es clasificación C, que nos acota el público. Tenemos en la Ciudad de México cines que están cerrando a las 7 de la noche, bueno, que la última función es a las 7 de la noche. Y además una película que habla sobre la homosexualidad. Pues tenemos tantos factores en contra. Sin embargo, estoy sorprendido y agradecido de la buena acogida que ha tenido la película. La película, el fin de semana de estreno, se colocó en el número 2 de taquilla. Este fin de semana estuvo en el número 3. Hemos superado los 110,000 espectadores en semana y media. Creo que es un gran logro. Creo que para cualquier película mexicana llegar a los 110,000 espectadores no es cualquier cosa, más en tiempos de pandemia y más en las circunstancias que te estoy diciendo. Y la gente sigue yendo a ver la película, y la gente creo que está viendo un factor que es importante, que la recomiendan. El boca en boca se vuelve quizás la mejor publicidad para la película. Pensé que le gustaría ir a tomar. Conocí a alguien que podría encajar muy bien aquí. ¿Ha venido aquí por su propia voluntad? Lo confieso. Soy maricón. Lo menos que puedes hacer es mantener las apariencias. ¿Tenía un objetivo esta película? Sí, claro. Uno de ellos es la visibilidad, principalmente. Uno de ellos es mostrar la homosexualidad desde otra perspectiva, sin la caricatura, sin el prejuicio. Entonces, para mí la visibilidad es fundamental. Y luego creo que la película presenta una serie de historias, de situaciones que son complejas y que invitan a una reflexión por parte del público, sea o no parte de la comunidad LGBT. Creo que esta película habla a todo el mundo. No, la película no va específicamente dirigida a un sector de la población, y eso es importante considerar. A mí me emociona mucho ver, por ejemplo, mujeres jóvenes conectan mucho con la película y conectan con el personaje de Amada Díaz. Entonces creo que la película se pone en el punto de vista de varios personajes, y eso ayuda a que haya un diálogo. Y lo último que diría respecto a las salas de cine, creo que esta película vale mucho la pena verla en pantalla grande. Creo que esta película se disfruta, se vive de otra manera en grande, y al final, aunque sea redundante, el cine está hecho para verse en el cine. La experiencia cinematográfica realmente se realiza cuando se ve en la pantalla grande. ¿Qué recomendarías tú? ¿Con qué actitud tendrían que ir a ver esa película? Porque muchos van por morbo también. Y si van por morbo, está bien. Ojalá que se les cumpla la expectativa si van por morbo. Pero yo creo que deberían de ir abiertos a ver una historia que quizás incomoda, una historia que toca al menos una herida importante o varias heridas importantes en el país. Y yo lo que diría es que vayan abiertos a escuchar y ver más allá de lo que presenta la película. La película cuenta una historia, pero que vayan dispuestos a ver qué hay debajo de esa historia y cuál es la responsabilidad que todos tenemos dentro de lo que plantea una película como esta. Cada uno como parte de la sociedad en la que estamos, cómo somos responsables o no de lo que vemos en pantalla. Creo que hay una reflexión importante a hacer para todos y todas. Oye, a veces sucede de que en cuestión de, hablando de la película, que
maneja cuestiones políticas también. A veces el mexicano lo tomamos como, ay, eso era obvio, era evidente, ya lo sabíamos, siempre pasa, siempre existe y demás. Sí te han llegado comentarios de decir, bueno, si lo trasladamos un siglo después actualmente, todavía sigue habiendo ese tipo de tabús políticos, de sexualidad oprimida dentro de la política, etcétera, etcétera. Como decir, ya lo sabíamos que existe. ¿Sí te ha llegado a decir? Pero la diferencia no es que sepamos que existe, creo que lo importante es el discurso que plantea la película, lo importante es, podemos saber que hay muchas cosas que existen, podemos conocer, saber de historias, pero el cine lo que te hace es verlo desde los zapatos, desde el punto de vista de alguien más. El cine te ayuda a ponerte en los zapatos de otra persona, el cine lo que ayuda es a empatizar. Y entonces hace una gran diferencia conocer una historia a verla contada, a verla expresada a través de los ojos de alguien más. Y no nada más hablo de los actores, también hablo de yo como realizador. Esta película es mi visión de estos hechos. Y también en la manera en la que estoy filmando hay un discurso, y se está diciendo algo. Entonces creo que hay mucho más tejido, hay mucho más subtexto, hay mucho más que reflexionar de lo que está en la superficie. Por eso es lo que digo, no se queden con lo que está hasta arriba. Vean, hay situaciones que son muy complejas, pero que en la película están presentadas como algo sencillo, como algo simple. Bienvenido al club de los ahora 42. A la gente le gusta hablar, Amada. Cuando se vive en familia hay que hacer concesiones. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias, Irving, un placer. Un gusto poder platicar contigo, conocer la perspectiva original que tuviste de esta película, y te va a ir todavía muchísimo mejor. ¿Tiene redes sociales la película o algo para quien quiera conocer sobre la historia? Sí, en Twitter e Instagram, El Baile de los 41, así lo encuentran. Ahí está, para quien quiera saber más, quiera documentarse más sobre la película, antes de querer ir a verla, ahí están las redes sociales, y con mucho gusto podrán saciar esa investigación que quieran de esta película. Muchísimas gracias, David. Gracias, Irving. El baile anual ya tiene como fecha el 17 de noviembre. Es una locura. Esta vacía. Creías que no me iba a enterar. Es así como un hecho histórico que sucedió en la vida real pasó a ser una leyenda y hasta convertirse en un mito de generación en tras generación, hasta desvirtuar la información de hasta el no saber el por qué la mofa del número 41 en la cultura popular mexicana. El Baile de los 41 es una película que se encuentra en exhibición que usted no se puede perder, porque así podremos entender el por qué ha sido tan criticada también este tipo de actividades que se hacían dentro de la política, y la crítica en el que no se pueden juntar estos dos mundos, es decir, el mundo de la política con el mundo gay. Para las sociedades es imposible mezclarlas, pero la realidad es que existe aquí en China. Por lo tanto, lo invitamos a que vea, y que todavía tiene oportunidad de ver en las salas cinematográficas, El Baile de los 41 de David Pablos, y entre otros actores que hacen un trabajo excelente y de calidad, dignos de la representación del cine mexicano de actualidad. Nosotros ya nos vamos, nos da mucho gusto haberlo acompañado el día de hoy. No nos vamos sin siempre agradecerle la suscripción a este canal de YouTube de Espectacular TV.com, porque ahí ve el Sandra Show en esta temporada número 17. Muchísimas gracias por todos los comentarios, por hacer también las notificaciones y ponerle la campanita para ver a todos los estrenos que también se están viendo ahora también los martes. En este último jalón de la temporada número 17 estaremos transmitiendo martes y jueves lo que viene siendo las mejores pláticas del entretenimiento a través de la temporada número 17 del Sandra Show. Hacemos también la invitación de que sigan las redes sociales de Espectacular TV.com, ya sea en Instagram o también en Facebook, para que pueda tener la mejor información referente al espectáculo. Y a mí, en lo personal, me pueden seguir en Instagram como Irving Sandria, en el que podemos compartir también diferentes mensajes, situaciones y demás a través de esta famosa red social de la camarita. También síganos a través de nuestro portal oficial www.espectaculartv.com, donde encontrará también mucha información del espectáculo, muchas notitas, mucha información de varios artistas
de México y fuera de él, entre muchas otras cosas más. Nosotros nos vamos, no sin antes siempre recomendarle que nos vemos el próximo jueves o el próximo martes o el día que esto quiera en este canal oficial de YouTube. Mi nombre es Silvio Sandria, nos vemos hasta la próxima aquí en el Sandria Show.